sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Muy buenas noches, familia. Mi nombre es Rubén Picard y esta noche tengo el privilegio de poder compartir el mensaje con ustedes y quiero hablar acerca de lo que es el dominio propio. Y como esto es un tema abarcador y, ¿verdad?, y cubre muchas cosas, yo no pretendo hablar todo lo que es este tema. El mensaje esta noche acerca del dominio propio va a girar alrededor de nuestra respuesta, ¿verdad? Tal vez el enojo, aquellas situaciones donde no nos tratan de la manera que nosotros queremos o como esperamos, y cómo es nuestra respuesta en ejercer o no dominio propio bajo situaciones de estrés. Como discípulos, como cristianos, hablar de dominio propio no se refiere
a actuar correctamente a veces, o tener el conocimiento de hacer lo que es correcto, pero no actuar de acuerdo a ese conocimiento. Tampoco se trata de yo no exploto tanto, o yo no soy tan agresivo, o yo no siempre. Oye, siempre el pecado va a estar en nuestras vidas y en situaciones pues vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a cruzar rayas, pero dominio propio se trata de un estilo de vida en el cual nosotros constantemente tenemos ese filtro, ese freno que dice hasta aquí llego yo. Y aquí es donde yo creo que es importante hacer la distinción entre nuestra capacidad y la capacidad de Dios, porque no somos buenos suficientes, talentosos suficientes para ejercer el plan de Dios en nuestras vidas por nosotros mismos. Necesitamos de Dios para hacer cumplir su plan en nosotros. Quiero que pienses por un momento, ¿cuáles son aquellas áreas de tu vida en las cuales en el momento tú te has encontrado que no tienes ese dominio propio que tú deseas y quieres tener? ¿Cuáles son aquellas situaciones en las cuales te ha faltado el dominio propio? Empiezas a ver una serie de Netflix, sabes que mañana trabajas, sabes que tienes clases, sabes que tienes un compromiso, una responsabilidad, algo que hacer el otro día y no te puedes conformar con un episodio, ¿verdad? Y estoy hablando, tocando botones a la falta de dominio propio en situaciones reales. Y no ves un episodio, no ves dos, no ves tres, te amaneciste viendo Netflix tocado. No tenemos el control suficiente para decir que no y parar. ¿Y qué tal limitarte en los gastos innecesarios? Cuando tú sabes que no debes comprar ese algo, pero tú te sientes que quieres darte ese gustito, comprar ese artículo, aquello que tú quieres, y tú dices, no debería, pero me voy a dar el gustito, porque muchas veces lo racionalizamos de esa manera. No debo, pero quiero. Para algunos puede ser la bebida. Una no me va a hacer nada, pero si una te lleva a dos, te lleva a tres, y cuando tú vienes a ver, no tenemos dominio propio. El manejo de tu dinero, las compras impulsivas, haciendo gastos sin pensar, sin planificar, sin un presupuesto. Tal vez la falta de dominio propio en tus emociones, cuando tú te sientes de una manera y eso te lleva a cruzar rayas y a pasarte de límites de enojo y a actuar de manera incorrecta. Tal vez falta de dominio propio en la boca, ya sea que en la comida o ya sea en el chisme. Y cuando te dan cuerda para hablar un poquito, tú quieres hablar de más y terminas metido en un lío que tú no quieres entrar. Tal vez falta de dominio propio en el enojo con tu familia, en tu casa, con tu esposo o esposa y cruzas raya y te mandas de la línea. Tal vez viendo entretenimiento y viendo una serie, una película, un programa o algo que tú sabes que tú no debes estar viendo y estás viendo el peligro aproximarse y tú ves que estás a punto de cruzar una raya que tú no debes cruzar. Tú sabes dónde eso te ha llevado antes, tú sabes hacia dónde eso te puede conducir y tú debes tener ese freno que diga para aquí, pero no eres fuerte suficiente, no lo hacen, faltamos el dominio propio y cuando tú vienes a ver cruzamos rayas que no queríamos cruzar y terminamos donde sabemos que eso podía llevarnos ahí mismo. Vamos a ver un ejemplo bien interesante. Quiero que me acompañen a la escritura en Mateo 18, versículo 15, donde vemos una situación en la cual nos podemos identificar de manera similar con lo que es, ¿verdad?, ese dominio propio al enojo. Y vemos una situación que Jesús le está contando a los discípulos en forma de parábola y le dice de la siguiente manera en el versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a unos dos o más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y fíjate cómo empieza en el versículo 15, es bien interesante. Dice, si tu hermano peca contra ti. ¿Podemos parar aquí un momento, por favor? Si hay situaciones donde se nos hace difícil reaccionar de la manera correcta, es especialmente cuando alguien nos hace algo que no nos gusta. Y aquí la escritura del ejemplo empieza cuando un hermano peca contra ti. O sea, yo creo que muchas veces cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, es que nos podemos sentir que tenemos luz verde o licencia para actuar incorrectamente. Es como si la otra persona se lo buscó porque ese hermano pecó contra ti, o esa persona me habló como no debía, o me dijo lo que no me tenía que decir. Y cuando tú vienes a ver es casi como si se lo buscaron, o es culpa de ellos, o no fue culpa mía.
o no fui yo? Y aquí vemos una situación muy interesante, porque aquí Jesús está hablando a sus discípulos y yo me imagino a Pedro ready para hacer preguntas, pero solo hablando a su corazón, inclusive antes de escucharlo. Y vamos a ver la escritura más adelante y dice, mira, si tu hermano peca contra ti, y aquí yo añado, ¿verdad?, lo que yo veo en este versículo, no explote, no le salga mal, no le diga lo que le quieres decir, ¿sabes? No lo justifique de acuerdo a cómo tú te sientes. Y mira cómo dice el versículo 15 en la mitad, ve a solas con él y hazle ver su falta. Te está diciendo, no reacciones, no explote, ejerce dominio propio. Ten precaución de cómo vas a proceder en esta situación, porque sí, este hermano pecó contra ti, pero ve a solas y habla con él. Pero si no, lleva contigo 1 a 2 más testigos para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y te lleva por un proceso del cual completamente es en contra, antiemocional, no en contra, sino antiemocional, antiexplosivo, antifalta de dominio propio. Te está diciendo, mira, te hicieron algo, sé cómo te sientes, sé cómo quieres reaccionar. Pausa, ve y habla con él y hazle ver su falta. Y por ahí lo lleva por el proceso, busca otro hermano, hablen con él, ¿verdad? Y vayan llevando este asunto de que este hermano pecó contra ti, sí, pero lo vamos a trabajar de una manera pausada, ¿verdad? De una manera que se resuelve el asunto. Y mira más adelante en el versículo 21, que esta parte la quiero enfatizar también, dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Yo me imagino a Pedro aquí pensando, contramano, espérate, ¿hasta qué punto está justificado perder la tabla? ¿O hasta qué punto yo digo, esta es mi responsabilidad, pero cruzo esta raya y hasta aquí, pues él se lo buscó? ¿Cuándo es el momento que si yo exploto, que si yo salgo mal, como un loco, y no lo perdono, que no sea yo el responsable, que sea pues porque se pasó de la raya? ¿Sabes? Que muchas veces yo puedo tener esa misma manera de pensar cuando reacciono. No es buscando la excusa, pero somos fáciles tal vez de responsabilizar a la otra persona por nuestras acciones cuando no tenemos ese dominio propio, ¿verdad? Espiritualmente. Y entonces cruzamos una raya, pero es culpa del otro. Y yo me imagino aquí a Pedro diciéndole a Jesús, vamos, ven acá, explícame. Ayúdame a ver este asunto. Mi hermano viene y peca contra mí. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pecó contra mí? Yo no estoy diciendo que me trató un chin o que fue un poquito incortés o que no fue amable. No, que pecó contra mí. ¿Hasta cuántas veces? Y Jesús va a la médula del asunto y le dice, no 7 veces, no te pongas límite, vamos a multiplicar esto, vamos a inflar esto, vamos a multiplicarlo aquí hasta 70 veces 7, hasta 70, espérate, ¿cómo es que dice? Hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Y fíjate que el número aquí no es la enseñanza es cuando tú te sientes que fuiste tratado de una manera injusta, que tú sientes que ese hermano vino a pecar contra ti, y tú dices, ahora sí que le salgo. Y te está diciendo, perdónalo, pero no buscando el límite del perdón, sino extendiendo ese perdón a que el dominio propio se extienda a un punto de que todas las veces que esta persona venga pecando contra ti, tú puedas decir, Dios, ayúdame a tener ese dominio propio, ejercer esa voluntad espiritual, de ese fruto del Espíritu, donde tú puedes tener ese límite espiritual que dice, no, aquí yo no voy a cruzar esta raya. Esta no va a ser la conversación donde yo voy a explotar. Esta no va a ser la situación donde yo le voy a salir a este hermano con 2 o 3 y es culpa de él, sino donde tú puedes tener ese dominio propio espiritual en el cual tú dices, vamos a respirar hondo, vamos a pausar, vamos a hablar de este asunto, vamos a perdonar. Y buscamos esa respuesta espiritual que muchas veces no es nuestra naturaleza. Y por eso la importancia del dominio propio. Vamos a ver qué dice la Escritura. En 2 de Timoteo 1, versículo 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor
y de dominio propio. ¿Qué significa, familia, para nosotros que el Espíritu de Dios que hemos recibido es un espíritu que nos otorga ese dominio propio? No es un espíritu de timidez, sino de poder. Somos capaces, tenemos el poder del Espíritu para hacer aquellas cosas que queremos. Pero fíjate que el Espíritu de Dios, aunque nos otorga poder, no nos otorga no tener ese dominio propio, sino tener amor y dominio propio para poder actuar correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios y poder tener amor hacia las demás personas. Amor por aquel que nos trata bien y amor por aquel que no nos trata muy bien. Y tener ese dominio propio y ese poder que Dios nos otorga mediante su Espíritu Santo. Es ver que no necesitamos actuar fuera de la voluntad de Dios. Es ver que dependemos de Dios y que Él se va a encargar de nosotros por medio de su Espíritu, pero no es actuar impulsivamente, no es faltar a tener ese dominio propio que Dios quiere que tengamos mediante su Espíritu, sino es ser, ¿verdad?, hombres y mujeres de dominio propio que actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, llenos de su Espíritu. Porque entendemos sus promesas, entendemos sus palabras. Estamos entrados lo suficiente en la palabra de Dios para entender y conocer su voluntad y escuchar su voz cuando nos habla en medio de situaciones que nos enseña el camino que debemos seguir. Porque su espíritu es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes? Para ti y para mí, amor es una lucha. Para ti y para mí es la lucha de que nuestra naturaleza pecaminosa no quiere actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero cuando nos abrazamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, nos dejamos dirigir por el dominio propio que Dios coloca en nosotros, en cada uno de nosotros, y mediante su Espíritu podemos hacer las cosas que somos incapaces de lograr por nosotros, porque tenemos a Dios en nuestras vidas, tenemos su Espíritu en nosotros. ¿Sabe? Tener control de frenar y estar llenos de Dios, de su palabra y de su Espíritu para actuar y reaccionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Santiago 3, versículo 7. Santiago 3, versículo 7 al 10 dice: el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendiciones y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así, familia, para nosotros. Y si de algo debemos estar conscientes es que si nos enojamos, no debemos llevarlo al pecado, Efesios 4:26. Sino todo lo contrario, que seamos llenos del Espíritu de Dios para que mediante su Espíritu Él pueda obrar en nosotros. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos entrar en su palabra, necesitamos saber su voluntad. ¿Y cómo podemos saber que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga? Todo lo contrario, que seamos hombres y mujeres llenos de su palabra, llenos de su Espíritu para saber el camino que debemos seguir y que de esa manera seamos llenos de su Espíritu para que seamos, ¿verdad?, hombres y mujeres de dominio propio. No es algo que viene de nosotros mismos, sino algo dado a nosotros por Dios mediante de su Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y versículo 23. Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Nuevamente, familia, aquí seguimos viendo que el fruto del Espíritu es todas estas cosas y es dominio propio. Es humildad, es bondad, es fidelidad, amabilidad, paciencia. Es todas estas cosas maravillosas que queremos y no sin la ausencia del dominio propio que viene de Dios, y necesitamos ser llenos de su Espíritu, llenos de Dios, llenos de su palabra, de conocimiento de la verdad, de conocimiento de su voluntad, para que de esa manera ese dominio propio actúe en nosotros, que en ese momento cuando ese hermano peca contra nosotros y lo que quiere salir de nosotros es esa ira, ese enojo, esa respuesta, tú puedes ser lleno del Espíritu, lleno de la palabra y saber cómo proceder y reaccionar de una manera
que es intencional, que no es naturaleza, que no es yo voy a contestar de acuerdo a cómo yo me siento, es tener en tu mente esa palabra de Dios y ese Espíritu de Dios en tu vida que te dice cómo responderá a esa situación. Y esto no es por casualidad y no pasa sin intención, es ser hombres y mujeres llenos del Espíritu y llenos de la palabra para poder intencionalmente actuar, ¿verdad? Guiados en el Espíritu de la manera que Dios quiere en nuestra vida. Y puede pasar esa situación y puede llegar el momento de ser expuesto a esa prueba, pero tú sabes qué, va a llegar a tu mente esa escritura, ese versículo, ese refreno que te da el dominio propio, ¿verdad? Puesto en ti por medio del Espíritu Santo, que te dice, para, hasta aquí ¿qué? Hasta aquí llegamos. Y no va a salir esa naturaleza pecaminosa, no va a salir esa inmundicia. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, con el poder del dominio propio otorgado a Dios por su Espíritu puesto en nosotros. Y de esa manera podemos vencer en estas situaciones. Y en lugar de cuestionarnos hasta dónde está la raya, dónde termina mi responsabilidad, hasta dónde es que puedo responder de la manera incorrecta, tu esposo, tus hijos, tu familia, tus compañeros de trabajo, cualquiera que te salga, tú tienes esa capacidad dada por Dios para actuar con un dominio propio, que donde tu naturaleza dice hasta aquí llegó, en realidad el Espíritu de Dios dice hasta 77 veces 7. No busque cruzar la línea del dominio propio, sino apoyémonos en Dios para que por medio de ese Espíritu recobremos el poder del Espíritu Santo, del dominio propio en nuestras vidas. Efesios 4, versículos 31 y 32 dice: abandonen toda amargura, ira y enojos, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Como discípulos, como cristianos, como seguidores de Jesús, hemos sido perdonados mucho. Y si Dios no tuviera esa gracia, ese amor por nosotros, ¿dónde estaríamos? Y de la misma manera se espera de nosotros que tengamos ese amor, esa gracia, esa compasión hacia los demás. Y mi exhortación esta noche, familia, es que podamos, ¿verdad?, refrenar, como dice Salmo 37:8, Salmo 37:8, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, eso conduce al mal. Pues de la misma manera podamos ser llenos del amor de Cristo en nuestras vidas, que tanto hemos sido perdonados, y al igual como nosotros no recibimos el castigo que merecemos por nuestros pecados, podamos ser hombres y mujeres de dominio propio, que no buscamos hacer justicia por nuestras propias fuerzas y no valernos de nuestra, ¿verdad?, voluntad humana y mundana, sino que podamos en el amor de Cristo poder llenarnos de ese mismo amor y poder tener ese dominio propio que nos lleva a no estirar la línea y decir hasta aquí llegué, sino todo lo contrario: Señor, ayúdame a llegar hasta aquí, gracias por traerme hasta aquí, llévame hasta mucho más, que tu palabra y tu poder me sostengan y que tu Espíritu me enseñe el camino, porque somos hombres y mujeres que somos llenos del dominio propio que viene de Dios, porque verdaderamente hemos tomado la decisión voluntaria de no actuar mediante nuestra naturaleza, sino que somos sujetos de la voluntad de Dios por su palabra y su Espíritu. Espero que esto los ayude y los anime, familia, ¿verdad? El dominio propio es algo muy necesario en nuestras vidas. Espero que esto los pueda ayudar. Muchas gracias, buenas noches, que Dios los bendiga. Me has levantado, esto va a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi alma en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danza
el gozo de tu salvación.